Pues ya está la grabación. Y lo dicho, vamos a esperar, vamos a dar un minutillo más y luego ya vamos empezando. Como vamos a empezar un poco con la presentación y demás, pues damos también un poco más de tiempo a que la gente se una. Y a partir de ahí ya una vez que te presente, todo tuyo. Vale. Lo dicho, eso sí, te ayudamos con las preguntas. Bueno, pues unos segunditos más y arrancamos. Perfecto. Bueno, yo creo que si te parece, vamos empezando. Venga, Muchas gracias a todos por estar esta tarde, por uniros a esta sesión de formación del reto de idea producto. Hoy tenemos con nosotros a Alberto García. Alberto es ingeniero informático de la Universidad Carlos III de Madrid y también tiene un máster en blockchain, smart contracts y criptoeconomía por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente trabaja como especialista blockchain dentro del área de blockchain de Telefónica Tech. Además, cuenta con varios años de experiencia como arquitecto técnico de plataformas Big Data en entornos multinacionales. Y Alberto es una persona que está en proceso de aprendizaje constante y además es un entusiasta de la tecnología blockchain, entendida como motor de transformación social. Alberto hoy nos va a hablar, nos va a hacer una introducción a lo que es blockchain para conocer, ¿no?, lo que es la tecnología y lo que nos puede aportar. Así que antes de dar paso, si alguien tiene alguna pregunta, la idea en principio es que Alberto va a hacer la presentación y luego habrá una ronda o un turno de preguntas abierto. Para los que queráis preguntar, podéis levantar la mano, la manita que tenéis ahí y os abrimos el micrófono. Si queréis abrir directamente, hablar directamente y hacerle la pregunta directamente a Alberto, bueno, pregunta o comentario o lo que queráis. Y también podéis usar el chat. Si preferís el chat, nosotros estaremos atentos. En principio, la idea, si son preguntas un poco más generales, es dejarlas para el turno de preguntas. Si vemos que hay alguna pregunta específica en el chat sobre algún tema concreto de lo que esté hablando Alberto, pues porque no se haya entendido y demás, pues te interrumpimos, Alberto, y te hacemos la pregunta. ¿Vale? vale, Así que, fenomenal. pues nada más, todo tuyo. Y muchas gracias por estar Vale, aquí hoy. perfecto. Nada, gracias a vosotras. Bueno, pues nada, ya os ha contado Susana un poco dónde vengo y a qué me dedico y demás, así que nada, no me voy a enrollar mucho más. La idea que tengo para esta charla es un poco que conozcáis la tecnología blockchain, más allá de lo que hayáis oído en diferentes foros o en diferentes lugares de Internet, YouTube, Twitch y demás, sino que conozcáis un poco más a fondo la tecnología en sí, para que luego cuando pues, tengáis que salir a ver temas de cripto o otro tipo de aplicaciones de blockchain, pues tengáis una base sólida sobre la que podáis, por lo menos que os vaya sonando de dónde viene esta tecnología, ¿vale? Entonces, mi intención es contaros a alto nivel en qué consiste, ¿vale? Para que tengáis un poco en cuenta de dónde viene, un poco de historia y así los grandes rasgos generales que tiene la tecnología. Y nada, y luego, bueno, hacer hincapié en algunos aspectos importantes que creo que está bien que sepáis. Y por último, algún caso de uso que, bueno, que seguramente estando en la universidad ya conoceréis, pero bueno, creo que es interesante que también lo repasemos y que si tenéis alguna duda sobre ellos, pues que me preguntéis y en la medida de lo posible, pues intentaré contestar pues lo mejor que pueda, ¿vale? Así que bueno, sin más, vamos a empezar, sobre todo bueno, con el tema de la historia, de dónde viene y cómo empezó. Bueno, este soy yo, aparte que os ha contado Susana, pues eso, que sepáis que estoy trabajando en Telefónica y llevo como desde 2016-17
con temas de blockchain, ¿vale? Antes estuve haciendo otras cosas, temas de Big Data, y ahora en 2017 me hice el máster y me cambié a blockchain. Y nada, estuve en innovación y ahora estoy en otro área también dentro de Telefónica, relacionado con blockchain. Sobre todo me enfoco más en temas de empresas, ¿vale? No tanto a particulares, sino blockchain para empresas. Pero bueno, que como también soy bastante curioso, pues me pongo a mirar cosas que no tienen mucho que ver con empresas, pero que también me interesan, también relacionadas con blockchain. Así que bueno, cualquier duda que tengáis, si os puedo ayudar, pues me decís. Y nada, bueno, ahí está mi Twitter. Si me queréis seguir, pues también podéis. Que alguna cosa pongo de vez en cuando de temas de cripto y de blockchain, y creo que son interesantes también. Así que nada, empezamos, ¿vale? Vamos a empezar un poco con la primera, digamos, aplicación o el caso de uso primero que salió de tecnología blockchain, que fue Bitcoin, ¿vale? Bitcoin no es lo mismo que blockchain, como creo que alguno ya sabrá. Al final son cosas diferentes. Bitcoin es un caso de uso que corre sobre tecnología blockchain, pero no es blockchain como tal. Y nada, el primer paper o la primera información de Bitcoin que salió fue en el año 2008 aproximadamente, ¿vale? Con un paper en el que un tal Satoshi Nakamoto, bueno, que a día de hoy todavía nadie sabe quién es. Muchos que hablan de que era una persona, era un grupo de personas. eh, Todo el mundo ha especulado sobre quién es, pero nadie ha podido saber a ciencia cierta quién es. Pero bueno, en este paper, en 2018, en 2008, perdón, es cuando saca la primera versión de Bitcoin, y se pone a trabajar sobre ella, ¿vale? La idea que tuvo en el 2008 fue generar una moneda virtual descentralizada, y en el que ninguna tercera parte, como puede ser un gobierno o un banco, pudiera interceder en la utilización de esta moneda, sino que fuera 100% digital y 100% descentralizada. Entonces, en 2008, él y un grupo digamos, frikis, se pusieron a desarrollar esto, y se comunicaban a través de foros de Internet para el desarrollo del software abierto y software libre de la tecnología de Bitcoin. En ese momento, bueno, pues eran cuatro gatos, como quien dice, y sobre todo eran temas de criptografía, eran criptógrafos, ¿vale? Eran gente que se dedicaba a eso y que tenían un gran conocimiento de criptografía digital. A partir de 2008 fue cuando salió el paper, se pusieron a trabajar sobre la tecnología, y el primer bloque el primer bloque de información que tuvo Bitcoin como tal sucedió el día 3 de enero en 2009 ya, y incluyeron una frase, ¿vale? Que bueno, aparecía en la portada del Times de ese mismo día, el 3 de enero de 2009, como podéis ver en la fecha, para, bueno, digamos, asegurar y que todo el mundo pudiera comprobar que era verdad que ese bloque con esa información había sido creado el día 3 de enero de 2009. De esta manera, bueno, pues como quedaba y empezaba la tecnología Bitcoin a funcionar, y a partir de ahí fue cuando se empezaron a generar diferentes bloques dentro de la cadena de Bitcoin, ¿vale? Si os fijáis, el título del periódico es bastante representativo, y bueno, mucha gente especula con que el título que escogieron fue bastante, no fue al azar, sino que fue adrede, porque bueno, uno de los intereses que tenían estos criptógrafos a la hora de crear una moneda virtual era un poco el intentar escapar, digámoslo así, del sistema tal cual lo conocían en ese momento, utilizando un medio de pago diferente a los tradicionales, como podían ser el dólar o el euro o la libra.
Entonces, bueno, esto sucedió justo después de la crisis de deuda que hubo en 2008, todo el tema de la pues eso, manipulación de los mercados por parte de diferentes entidades, por lo que, bueno, pues utilizaron un título para iniciar el primer bloque bastante representativo de lo que ellos buscaban con esta moneda, ¿vale? Era un poco un, un aviso de por qué se estaba haciendo. Así que, bueno, para que tengáis un poco de dónde viene la historia, era básicamente eso, un grupo de geeks, de frikis, que se juntaron para generar una moneda independiente, que estuviera un poco fuera del sistema, para evitar problemas que el sistema había creado, pues, sobre todo con el tema de la crisis de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, así empezó todo, ¿vale? Ese era el origen y lo que querían hacer ellos. Luego, si os habéis seguido un poco el tema, habréis visto cómo está yendo y que es un poco diferente a lo que ellos pensaban. Pero bueno, esto es así. Y nada, en 2009 empiezan a desarrollar la tecnología, siguen desarrollando y siguen sumando adeptos para la causa y la tecnología se sigue expandiendo, sigue creciendo, se sigue haciendo más robusta, se sigue aumentando su uso y, y para el año 2010, un año y medio más o menos después, se realiza la primera compra de un bien físico, un bien material, con Bitcoin. Esto también otra curiosidad, ¿vale? Lo he puesto porque creo que es curioso eh, el dato. Al final, se compraron dos pizzas en el año 2010 por 10.000 Bitcoins, que al cambio en aquella época eran 30 euros. ¿Vale? Ahora bueno, de hecho, es muy curioso porque cada vez que he hecho esta presentación, el precio de las pizzas va subiendo. Entonces, esta presentación, de hecho, la hice en la Universidad de Sevilla hace como, pues antes del COVID, 2018, 2019, y las pizzas estas en su momento valían 80 millones de euros, ¿vale? Más o menos, el cambio, ¿vale? Los 10.000 Bitcoin valían los 80 y hoy he vuelto a mirar cuánto valen y ahora ya están por 370 millones, ¿vale? O sea, estas pizzas a día de hoy equivaldrían a 370 millones de dólares más o menos al cambio. Entonces, bueno, es curioso ver que en 2010 estas pizzas o el valor de Bitcoin era de 10.000, de 30 dólares, perdón, 10.000 Bitcoins, y a día de hoy, pues 12 años después, ha subido a 370 millones. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de que al que le pagaron las pizzas ahora mismo pues sería millonario y tendría la vida resuelta, ¿vale? Entonces, bueno, esto como anécdota. Al final, digamos que Bitcoin y las cadenas de bloques abiertas y demás, estas cadenas de bloques tienen como una serie de características principales que creo que tienen que seguir todas las tecnologías blockchain abiertas para que, digamos, se puedan definir como blockchain como tal, ¿vale? Entonces, a partir de ahora vamos a hablar un poco en más profundidad sobre esas características principales que tiene que tener una cadena de bloques para definirse como tal, porque hay muchas veces que se vende blockchain y luego realmente no es tan así, ¿vale? Y me interesa que conozcáis un poco lo que tendría que ser para considerarse realmente blockchain. En primer lugar, la cadena de bloques tiene que ser abierta, es decir, cualquier persona del mundo puede acceder a esta cadena de bloques únicamente con Internet, sin necesidad de que necesite un permiso de un gobierno o que necesite permiso de un banco, sino que cualquier persona am, pueda acceder sin necesidad de que nadie le dé permiso o acceso, sino que únicamente cualquier persona con una conexión a Internet tenga la capacidad de acceder a esa red. ¿Vale? Es importante que esto ocurra porque si no, ya no sería una red descentralizada, sino que sería una red centralizada y como tal, pues no sería
no sería abierta, sino que sería cerrada y, bueno, pues no cumpliría con, digamos, la filosofía que tiene blockchain de acceso, ¿vale? Así que, bueno, en este caso, la tecnología tendría que ser abierta, tendría que ser sin fronteras, es decir, al final, al ser en un mundo digital, en cualquier Ahora, en cualquier país que tuviera conexión a Internet se debería poder acceder a esta cadena de bloques de blockchain. En este caso, por ejemplo, que estoy poniendo el ejemplo de Bitcoin, pues cualquier persona con una conexión a Internet podría acceder a la red sin necesidad de que tenga ningún tipo de problemas porque esté en un país o esté en otro país o que haya algún tipo de corte de red, sino que la idea es que estas redes blockchain, al ser abiertas, también sean sin fronteras, que cualquier persona desde cualquier país del mundo con una conexión a Internet tuviera la capacidad de acceder, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues también es interesante por todo el tema de esa apertura o de esa filosofía de que sea universal. Esta tecnología es universal y cualquiera debería poder acceder a este medio de pago, a este Bitcoin, en este caso, esta red Bitcoin, sin importar qué país esté o en qué continente pues esté residiendo. ¿Vale? Es una tecnología abierta a cualquier persona en el mundo. Por otro lado, también es importante conocer que estas redes son neutrales, es decir, no hay ningún tipo de impedimento para acceder, seas de donde seas hombre o mujer, seas blanco o negro, seas español o asiático, da igual, o sea, al final es una red al que no le importa cómo seas, de dónde has nacido o cuánto dinero tienes, sino que es una red neutral y que por eso tiene sentido y es por una de las razones por las que se creó, porque no tiene fronteras, es abierto y es neutral, sin necesidad, no tiene necesidad esta red de conocer quién es o de dónde vienes o cuánto dinero tienes, ¿vale? Eh, Esto también es interesante para los países que tienen o que están bajo una dictadura, pues hay veces que estas dictaduras, por motivos políticos, pueden llegar a hacer un mal uso pues eso, en este caso de las monedas del país para fines que digamos que no son eh, para la ciudadanía, sino que son fines diferentes y, bueno, pues con Bitcoin, en este caso Bitcoin, te aseguras bueno, les da un poco, uy, perdón, eh, ya. No hay ningún tipo de problema, seas quien seas, que también es otra de las cosas interesantes que te permite la red blockchain. Por otro lado, lo que hablábamos antes también del tema de países con dictaduras que permiten la censura, eh, al ser una red que está descentralizada entre muchos lugares del mundo, es resistente a la censura. Es decir, no es fácil o es casi, bueno, no es imposible, pero eh, es muy, muy complicado. O sea, tendrías que cortar el acceso a Internet, ¿vale? Entonces, a pesar de que un país quisiera censurar o eliminar, ah, por ejemplo, la red de Bitcoin, no podría porque está descentralizada a lo largo del mundo y- y por ello se puede hacer un uso bastante abierto de la tecnología, evitando la censura de diferentes gobiernos o entidades que vayan contra esa persona o contra un grupo de personas o una oposición política o etcétera. ¿Vale? También es una tecnología resistente a la censura y por otro lado es pública. Es decir, todas y cada una de las transacciones que se realizan en la cadena de bloques es público, cualquier persona puede ver lo que está haciendo en todo momento y no hay una opacidad sobre las transacciones que se están realizando. Es decir, tú a nivel bancario, cualquier persona a nivel bancario solo puede ver las transacciones que realiza él mismo, o sea, esa persona, pero no se puede ver qué está ocurriendo con el resto de transacciones de la red.
es bastante, o es un sistema bastante opaco. En cambio, en Bitcoin, en este caso, con la tecnología de blockchain abierta, cualquier persona puede ver lo que está ocurriendo en cualquier momento con todos los usuarios de la red. No hay una opacidad real de la red y es interesante porque todo el mundo puede ver lo que está ocurriendo y en caso de que haya algún tipo de transacción que se utilice para un fin concreto, cualquier persona de la red puede comprobar que es así. ¿Vale? Entonces, es otro punto interesante a tener en cuenta de, mm, que esta red y esta tecnología te permite revisar qué está ocurriendo en la red en tiempo real y auditar todo ello sin necesidad de contar con otro ente tercero, sino que directamente lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son las características a alto nivel principales y más importantes que yo veo dentro de una red blockchain y, y cumple un poco o tienen la filosofía pues, de ser abierta, de ser, pues eso, no tenga fronteras, que sea pública, para garantizar sobre todo eso, ¿no? Que no haya unas terceras partes que puedan manipular el mercado, que haya algún tipo de problema, sino que es todo público y abierto. ¿Vale? Si vamos a un poquito más de detalle, ya un poquito más a detalle más técnico, al final eh, blockchain se trata de un registro, es una tecnología que permite registrar información de manera descentralizada, ¿vale? Es decir, cualquier persona o máquina o bot puede incluir información dentro de la cadena de bloques de forma descentralizada, sin necesidad de que haya una tercera parte que incluya esa información dentro de la cadena, sino que tú mismo puedes incluir esa información y una vez que está dentro de esa cadena, la información pasa a ser inmutable y ya nadie, ninguna tercera parte, podría modificar esa información que tú has incluido en ella. Entonces, bueno, te permite, tiene una aplicación diferente a cualquier otra a otro tipo de aplicaciones que tenía la tecnología en ese momento. Es decir, no había ninguna tecnología en 2008-2009 que te permitiera realizar un registro de información descentralizado e inmutable. ¿Vale? En 2008, cuando se creó Bitcoin, fue la primera tecnología que te permitía hacerlo de manera descentralizada. Entonces, bueno, fue como un hito bastante importante desde el que se partió para luego otras muchas aplicaciones. ¿Cómo se consigue este registro de la información? Bueno, pues digamos que esta red está formada por multitud de nodos que almacenan esa información y todos ellos llegan a un consenso casi en tiempo real sobre las transacciones que se van realizando en la cadena y ese consenso, una vez que se alcanza por todos los nodos, pues ya se, digamos, valida que la información es correcta y se almacena de forma descentralizada. Todos y cada uno de ellos, al llegar al consenso, guardan información y a partir de ahí continúan almacenando la información. Por otro lado, más allá de las transacciones que se van realizando dentro de la cadena, también se puede definir los llamados smart contracts, que no es más que digamos, un script de código que se inserta dentro de la cadena de bloques y te permite definir pues una cierta lógica dentro de la propia cadena, pues para hacer transacciones entre diferentes entidades o entre diferentes partes, definir condiciones, definir, bueno, hay muchas características que se pueden definir en estos contratos, pero bueno, para que os hagáis una idea de alto nivel, lo importante es saber eso, que puede definir lógica de negocio dentro de la red, que no son solo transacciones y ya está, sino que puede definir más complejidad dentro de la red de bloques. Y por último, también es importante saber que existen diferentes tipos de tecnología. ¿Vale? Dentro de blockchain existen muchas tecnologías. Normalmente, y lo que se suele conocer como blockchain es lo que os he contado de blockchains públicas, ¿vale?
pero luego aparte de esas blockchain públicas, existen otro tipo de tecnologías que no son 100%, o sea, que también son llamadas blockchain, pero normalmente se les llama DLTs, que son tecnologías de libros distribuidos, ¿vale? Y estas DLTs, digamos que también engloban tanto la parte de blockchain públicas como la parte de blockchain privadas y permisionadas. Luego veremos algunos ejemplos, pero bueno, estas DLTs lo que hacen es utilizar tecnología blockchain, pero para unos casos de uso determinados, sobre todo a nivel empresarial, diría yo, y en el que sí que necesitas un permisionado, o sea, sí que se utiliza una tercera parte para dar permiso a la cadena de bloques. Entonces, bueno, no es blockchain como las blockchain públicas, que son abiertas, resistentes a la censura, pero utilizan esa tecnología blockchain que sí que está en Internet para otra serie de fines eh, que, bueno, que no es que sean abiertos, pero sí que es interesante utilizar esa tecnología para blockchain más privadas, para casos de uso más empresariales, para consorcios de empresas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que, bueno. Aun con un mayor nivel de detalle, yo me quedaría con esto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Al final, a grandes rasgos, es eso, es un registro de información descentralizada en el que la información está distribuida en diferentes nodos a lo largo del mundo, donde se le puede añadir cierta lógica de negocio a esa red para los casos de uso diferentes. Y por último, también es importante saber que no existen solo blockchain públicas, sino que existen tecnologías también blockchain que se llaman DLTs, que engloban blockchains privadas o consorciadas o permisionadas para otros tipos de casos de usos diferentes a los que hemos visto con Bitcoin, por ejemplo. ¿Vale? Así que, bueno, a grandes rasgos, ¿vale? Tengo tiempo limitado, pero bueno, espero que esto lo hayáis entendido y si no lo habéis entendido, me decís y luego las preguntas os intento ayudar. Y si no, pues os paso documentación o lo vemos luego más tarde, pues otro día o vengo otro día al Innovation Campus sin ningún tipo de problema y entro un poco más en detalle de ciertas cosas que a lo mejor a vosotros os resultan interesantes, ¿vale? Así que por ese lado no habría ningún tipo de problema. Y bueno, pues eso, una vez que ya conocemos el primer caso de uso de tecnología blockchain como es Bitcoin, a partir de esa tecnología fueron apareciendo nuevas cadenas de bloques. Es decir, gracias a tecnología blockchain, no solo se creó Bitcoin, sino que a partir de esa cadena de bloques han ido surgiendo muchísimas otras diferentes, sobre todo cada una de ellas enfocadas a un tipo de caso de uso normalmente. Entonces, han aparecido muchísimas cadenas de bloques, muchas de ellas son estafas, o sea, la mayoría eh, que han ido saliendo, luego ha salido noticias que ha habido problemas y demás, pero yo creo que cada vez más se van haciendo proyectos más potentes y más enfocados a ciertos tipos de casos de uso eh, que permiten pues fiarte de la tecnología, ¿vale? Al principio, bueno, ya sabéis que en la noticia salía que Bitcoin era para comprar drogas y armas en la Deep Web y si os fijáis ahora, pues es un elemento más más de la sociedad y sobre todo de la parte de inversión. Entonces, para que os hagáis una idea de dónde veníamos y cómo estamos. Entonces, con todo el resto de tecnología, de cadenas de bloques de blockchain, pues es un poco lo mismo. Al principio es una tecnología muy nueva y hay bastante reticencia en cuanto a algo así nuevo con tanto valor, pero una vez que ha empezado ya sí que se ve que tiene valor y que bueno, pues que es interesante. Entonces, nada, os he puesto aquí unas cuantas de cadena de bloques, cada una de ellas, digamos que tiene un motivo, una motivación, por ejemplo, pues no sé, Ethereum, que veis ahí, que luego hablaremos un poco más, es como la red, una de las redes abiertas más importantes después de Bitcoin, que fue la primera que te permitió desarrollar smart contracts.
Luego hay otras cadenas de bloques como Monero, por ejemplo, que son más enfocadas a la privacidad que Bitcoin o que Ethereum. Zcash también es otra que está bastante orientada a privacidad. Es decir, cada una de ellas, utilizando la tecnología blockchain, eh, te permite hacer cierto tipo de operaciones más especializadas como tal. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta que han salido miles y que hay muchísimos ejemplos de, de tecnología blockchain a día de hoy, cada vez más. A nivel de negocio, también para los que estéis más enfocados en temas de negocio, para que os hagáis una idea de los valores en los que nos estamos moviendo, normalmente existen varias empresas bueno, o foros internacionales económicos que están haciendo estimaciones del valor que tendrá la tecnología blockchain en el mundo de aquí a unos años. Perdón. Ay, me quedo sin voz. Eso es la alergia, Alberto. Ay, sí, sí. Me quedo sin voz. Nada, Perdón. respira. Sí, tranquilo, Ay. tranquilo. Recupérate. Uy. Vale, pues creo que puedo seguir. Decían IDC que es igual, una empresa de análisis de mercado, habla de que en 2023 el valor de mercado de Bitcoin será, no de Bitcoin, perdón, de blockchain será de alrededor de 5 billones de dólares, ¿vale? Para que os hagáis una idea del volumen de mercado que vende. Luego, el Foro Económico Internacional, el Foro Económico Mundial, dice que el 10% del Producto Interior Bruto en 2027 estará almacenado en cadenas de bloques. ¿Vale? Así que para que veáis que esto sí que está moviendo y que es importante la tecnología de aquí a unos años, sí que no habrá muchas dudas de que si es viable o no es viable la tecnología, sino que ya es algo normal. Ay. Y nada, y luego Gartner dice que en 2030 eh, pues el valor de mercado de blockchain será de 3,1 trillones de dólares. Al final, bueno, como veis, desde 2023 hasta 2030, si os fijáis, el crecimiento es bastante amplio, bastante grande, y la idea, bueno, es que siga creciendo. Ahí la alergia. Vale. Luego os quería comentar un poco el tema de la curva esta del hype. No sé si la conocéis o la habéis visto en la universidad, pero bueno, me parece interesante que la conozcáis porque a nivel de tecnologías es bastante común verla y al final, bueno, si la conocéis, luego una vez que os toque revisarla, vais a saber un poco, digamos, interpretarla, ¿vale? Lo digo interesante porque ahora veremos cómo es la curva de blockchain. Es una curva que se va creando, que se va generando año a año, sobre todo por la más conocida, la de Gartner, en la que podéis ir viendo ese hype, esa madurez, esa adopción de la tecnología en función del tiempo, ¿vale? Normalmente las tecnologías siempre suelen tener esta misma curva, es decir, al principio están los innovadores y los early adopters que están con la tecnología y que es como se genera una esperanza o un hype que esa tecnología en sí va a resolver todos los problemas del mundo, no va a haber ningún problema que no pueda resolver, todo es maravilloso, esa visibilidad aumenta casi de manera exponencial, ¿vale? Todo, ha pasado con
casi todas las tecnologías, pues con Big Data cuando salió, Machine Learning, hay muchísimas tecnologías que siguen esta curva. Al principio empieza de una manera, pues eso, creciendo esa expectativa. Una vez que llega al pico, cuando llega a la realidad, al final ocurre digamos, una desilusión en el que la gente se da cuenta de que esa tecnología no va a resolver todos los problemas del mundo, etcétera, 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 y se va a quedar en algo más pequeño o algo más para un uso concreto. Y en ese momento empieza a caer el hype, ¿vale? Y una vez que llega a un punto ya como que se normaliza y ya se utiliza para, digamos, cosas más productivas y cosas más realistas como tal, ¿vale? Entonces estas curvas de Gartner, del hype se llaman, la vais a ver en muchísimas ocasiones, ¿vale? Bueno, lo interesante para mí es que conozcáis, por ejemplo, la de blockchain, ¿vale? Esta la de blockchain, al final, dentro de blockchain como tal, se puede ver cómo las tecnologías dentro de blockchain o los casos de uso dentro de blockchain que se están utilizando, que están empezando, los que están más a la parte izquierda, ¿vale? Pues la web descentralizada, las Zero Knowledge Proof, exchange descentralizados, es decir, esas son aplicaciones que se están haciendo a día de hoy con blockchain, que están empezando y luego una vez que va subiendo la curva, tecnologías como los NFTs, la tokenización, los smart contracts, esos ya como que están en todo lo alto, la parte de NFTs. En 2021 los NFTs, por ejemplo, lo han petado y luego ya suele bajar esa tecnología, ese hype y luego ya se normaliza y se utiliza para lo que realmente vale. ¿Vale? Así que esta es la que tenemos a día de hoy, bueno, de 2021 a nivel blockchain, que más de una cosa, más de un caso de uso de una utilización de la tecnología os sonará. Y bueno, pues esto va saliendo año a año y se va viendo un poco las tendencias dentro de la tecnología que son interesantes de cara a futuro. ¿Vale? Así que bueno, que lo tengáis en cuenta y seguramente, y espero que la universidad también os enseñen un poco cómo funcionan estas curvas del hype, porque si os vais a dedicar al mundo tecnológico va a ser súper, súper útil. Vale, aquí lo que os contaba un poco antes, ¿vale? A día de hoy existen como varias DLTs, varios tipos. Está la parte pública, que es la que hemos visto antes, que para que os hagáis una idea, es bueno, digamos Google, Amazon, Facebook, son empresas que utilizan Internet de manera pública para interactuar con los usuarios, con los internautas y utilizando esta red, pues hacen negocio como tal. Entonces, haciendo un símil entre estas empresas y cadenas de bloques de blockchain, pues al final las dos son, digamos, utilizan Internet de forma pública para hacer sus desarrollos y sus casos de uso. Y esas son las blockchain públicas que os he contado antes, por ejemplo, Ethereum, por ejemplo, Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Utilizan Internet y desde Internet es donde se interactúa con ellas, ¿vale? Y luego hay otro tipo de tecnologías blockchain que son más privadas, bueno, pues que se parecen más a empresas, a lo mejor, que tradicionalmente utilizaban tecnología para empresas, como puede ser IBM o Oracle o Microsoft, que al final lo que se utiliza en las privadas habitualmente, esas DLTs se utilizan para casos de uso entre empresas. Es decir, se define una blockchain privada entre diferentes empresas para que esas empresas puedan introducir información y colaborar entre ellas. ¿Vale? No les interesa tener una capa pública en el que cualquier persona pueda ver la información, porque por temas legales puede haber algún tipo de problemas. Lo que se suele hacer es utilizar nodos privados en los que esas empresas que colaboran guardan esa información, pero no se puede utilizar una blockchain pública para ese tipo de casos de uso. Entonces, para que os hagáis una idea y hagáis una comparación entre empresas que utilizaban intranets en empresas privadas o empresas que utilizaban Internet para el contacto con la gente o con los usuarios.
¿vale? Pues en blockchain existe también esa dicotomía. Están las blockchain públicas, donde se puede utilizar para hacer cierto tipo de casos de uso, y las privadas para otros, ¿vale? Que os quede claro que al final, en función del caso de uso, se podría utilizar una u otra, pero siempre con tecnología, digamos, blockchain por debajo. Eh, por comentaros un poco y para que veáis un poco el mercado, la cantidad de empresas que están utilizando blockchain a día de hoy. Como habéis visto antes, no existe una única blockchain como tal, sino que existen varias cadenas diferentes que utilizan blockchain. Por ejemplo, si os fijáis en el cuadro que aparece aquí, la red de Ethereum la utilizan muchísimas empresas, pues Google, Amazon, al BBVA, bueno, Telefónica también, Samsung, es decir, hay muchísimas empresas que utilizan blockchain públicas como es Ethereum para sus casos de uso, sus aplicaciones y demás. Pero aparte de esas, existen otras, por ejemplo, Hyperledger Fabric, que luego veremos un poquito más, que básicamente es una blockchain privada, es decir, es una tecnología, es una DLT privada que se utiliza para casos de uso empresarial que no están en Internet, sino que están en intranets, digamos, están en redes intraempresariales, que también se utiliza y que es importante a nivel de industria, pues también lo utilizan bancos, por ejemplo, ING, BBVA, Amazon, Microsoft, sobre todo Visa también, ¿vale? Entonces, digamos que para casos de uso, pues se utiliza una u otra. Corda es otra red blockchain privada, Quorum también, Bitcoin. Bueno, hay como varios tipos de cadenas de bloques que utilizan tecnología blockchain, pero cada una para un caso de uso. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de que hay muchas empresas utilizando varias blockchains. Por ejemplo, pues si veis Amazon, utiliza Ethereum, utiliza Fabric, Telefónica también utiliza Ethereum, Fabric, bueno, diferentes tecnologías, ¿vale? Como os comentaba antes, Ethereum es digamos, la casi, no es la que más negocio tiene, pero la que más se utiliza, ¿vale? A nivel de transacciones, de smart contracts y demás, es, digamos, la segunda por volumen, la segunda red mundial de blockchain por volumen, pero es de las que más se utilizan. A nivel público, Bitcoin y Ethereum son las dos más importantes del mundo. Perdón por la tos, que me está dando la tos ahora. Vale. Luego, a nivel privado, bueno, a nivel privado, existe luego consorcios o tecnologías, ¿vale? Como puede ser Hyperledger, cuyo objetivo es más un entorno empresarial. Dentro del paraguas de Hyperledger hay diferentes tecnologías, como puede ser Besu, Burrow, Fabric y demás, que cada una de ellas está hecha para un diferente caso de uso empresarial. Cada una es una tecnología blockchain, pero en función de lo que necesite la empresa, pues va a utilizar un tipo de tecnología u otra, ¿vale? Entonces, dentro de Hyperledger existen como diferentes tecnologías que pueden utilizar las empresas. ¿Qué más? Quorum. Quorum también está pensado como una tecnología de blockchain privadas, pero está más enfocado a tecnología Ethereum. Digamos que utiliza tecnología Ethereum para la parte de redes privadas, para que la conozcáis, ¿vale? Es interesante también que sepáis que Ethereum no solo está en la parte pública como tal, como tecnología, sino que también hay parte privada y que hay empresas que utilizan esa parte privada de Ethereum para desarrollar sus casos de uso. Entonces, bueno, que conozcáis que se llama Quorum y que, bueno, lo lleva empresas que se llaman Consensus y demás, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que os sepáis que existe, por si acaso alguien os pregunta. Y luego, a nivel mundial o a nivel digamos, consorcios de empresas, existen varios en el mundo, existen bastante, pero bueno, dos casos interesantes que conozcáis. Me parece interesante que conozcáis Alastria, que es un ecosistema de empresas en España que se dedican a fomentar la tecnología blockchain a nivel empresarial. Y bueno, está la mayoría de empresas del IBEX 35 aquí en España,
Se utilizan diferentes tecnologías y el propósito es mejorar la colaboración entre empresas de España para adoptar la tecnología blockchain. ¿Vale? Se trata de redes consorciadas, no son públicas, pero bueno, son, digamos, redes que se crean para fomentar la tecnología blockchain y para, bueno, utilizarla para diferentes casos de uso. Y luego LACchain, que es otro consorcio que se utiliza más en Centroamérica y Latinoamérica y, y- y es un poco, tiene una filosofía. La idea es generar redes blockchain privadas, consorciadas en este caso, que permitan digamos, la tecnología blockchain tanto en Centroamérica como en Latinoamérica. ¿Vale? Entonces, bueno, se crean estos consorcios porque es interesante a nivel empresarial que se conozca la tecnología y, bueno, si esas áreas o las zonas o los países pueden crecer a nivel tecnológico, pues, digamos, estas redes van a ayudar a que así sea. ¿Vale? Es como una ayuda a nivel empresarial. Aquí hay bastantes más que podáis ver, que podéis ver a nivel de consorcios, ¿vale? Esto no voy a pararme en ellos, pero bueno, que sepáis que no existen solo las redes públicas, sino que dentro de las privadas existen muchos consorcios, sobre todo en banca, para temas de, pues eso, de intercambio de monedas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que sepáis que no solo existen las redes blockchain públicas, sino que también existen las consorciadas y las privadas. Y luego, ¿qué más? Bueno, a ver, otra cosa importante que quería deciros. Al final, mucha gente utiliza blockchain sin saber realmente que lo necesita o que no, porque al final, bueno, eh, como todo este hype que ha habido con blockchain, pues ha hecho que se conozca mucho más la tecnología, pues podría ocurrir que mucha gente utilice blockchain sin necesidad. En mi caso, hemos ido a empresas para conocer un poco sus casos de uso y en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de que no necesitaban blockchain, que ellos pensaban que sí, pero luego, desde un punto de vista técnico, no tenía ningún sentido el utilizar blockchain. Blockchain al final no es más que una tecnología que se utiliza para resolver problemas reales y hay muchas otras tecnologías que no son blockchain y que también resuelven esos problemas. Entonces, es importante que se sepa si realmente se quiere utilizar blockchain, se necesita utilizar blockchain o no, porque realmente muchas veces luego es más eh, intentar resolver cosas que ya están resueltas con otras tecnologías. Entonces, bueno, es importante que sepamos y que analicemos si nuestro caso de uso se tiene que utilizar blockchain o no. Entonces, por eso tenemos diferentes diagramas para conocer si es necesario utilizar blockchain o no. Y en caso de que necesites utilizar blockchain, como os he contado, dependiendo del caso de uso, puede ser una DLT pública, o sea, una DLT privada, una permisionada, en un consorcio, una blockchain pública. Aquí, bueno, os he puesto este ejemplo para que le echéis un vistazo, pero bueno, que sepáis que al final ya primero es saber si necesitas blockchain o no, y luego una vez que sepas que sí, también tienes que decidir qué tipo, qué red te interesa más. Y luego dentro de las públicas igual. En las públicas tienes que decidir qué red de las que existen actualmente te viene mejor para tu caso de uso. Entonces, es interesante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que sepáis que no es tan fácil y que no resuelve todos los problemas del mundo. De blockchain, bueno, se utiliza para cierto tipo de cosas bastante concretas. Y nada, y ahora vamos un poco a los casos de uso que casi más tradicionales por ahora que he visto y luego ya, bueno, vamos a ir viendo en 5 minutitos así los más comunes y los que más se utilizan a nivel usuario y ahora os dejo ya, termino el rollo que os estoy soltando y vemos, ¿vale? Por un lado está el tema de cripto, que esto entiendo que lo sabéis, este caso de uso, que el tema de criptomonedas pues es bastante ya habitual y está bastante extendido. Caso de uso de criptomonedas es, digamos, casi que de los primeros que se utilizaron al principio después de todo el tema de Bitcoin.
así que no me voy a parar mucho tampoco. Ah, tema de DeFi. Este es otro caso de uso bastante interesante que apareció, bueno, llevan varios años, pero cada vez está cogiendo más fuerza. Al final, en grandes rasgos, se trata de otro caso de uso que es de finanzas descentralizadas que te permiten hacer multitud de cosas a través de estas cripto. Pues se pueden hacer, no sé, te pueden dar préstamos, puedes hacer depósitos, bueno, hay muchísimas aplicaciones a nivel de finanzas descentralizadas muy interesantes y que, bueno, que están ahí, que se pueden ver. Creo que en 2020, 2021 fue cuando más digamos, se utilizó o fue cuando despegó el tema de finanzas descentralizadas, pero bueno, que todavía sigue y es muy importante dentro del ecosistema de blockchain, ¿vale? Se utiliza bastante y es otro campo infinito. También, si queréis am, información sobre DeFi, en Internet hay un montón y si no, yo os puedo pasar información o os hago otra charla si queréis. Aquí, Susana, si queréis información, yo me encargo. Sí, ahí lo dejamos a los. Luego, de todas formas, también dejaremos el enlace de LinkedIn tuyo, aunque has puesto el Twitter, por si alguien también Vale, te quiere contactar. vale, perfecto. Genial. Vale, luego otro caso de uso que también, bueno, habréis visto, el tema de NFTs, también bastante actual a día de hoy. Este año y finales del año pasado fue cuando más se ha oído temas de NFTs. En este caso he puesto el ejemplo de los monitos estos y tal, pero bueno, que ha habido muchísimo volumen de transacciones y todo ello utiliza tecnología blockchain por debajo, ¿vale? Y luego otro caso de uso, el tema de Play to Earn, que también el año pasado y este año también está bastante de moda. El tema bueno, de que te paguen por jugar, ya no pagas tú por jugar, sino que te pagan a ti por jugar. Y bueno, uno de los mayores aplicaciones es el Axie Infinity, que bueno, que si una vez accedes y digamos que puedes jugar y en función de lo que ocurra en el juego, pues te pueden recompensar con tokens o demás, ¿vale? Y luego, por último, el que quería comentar también es el tema de metaversos, etcétera, que no solo está Facebook con su meta, sino bueno, que también existen otro tipo de metaversos en redes descentralizadas y que utilizan tecnología blockchain bueno, pues, para asegurar y para garantizar que lo que ocurre en ese metaverso pues es inmutable, se utilizan tokens para hacer intercambio de valor, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sepáis que a nivel de metaverso también se utiliza blockchain y que es una de las partes fundamentales de la parte de metaverso. ¿Vale? Digamos que estos son los casos de uso más así, más importantes y los más vistosos a nivel usuario. Luego a nivel empresarial hay muchos otros casos que también se utiliza blockchain, pero bueno, para vosotros creo que es más interesante este tipo de casos de uso. Y qué más, y nada más, yo creo que ya ah, no me da más tiempo a más. He intentado hacer todo un poco Ujú. condensado y que os pique la curiosidad sobre la tecnología. Y nada, poco más por mi parte, nada, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nada, ahora si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues aquí me tenéis. Tengo Sí, una pregunta, Alberto. Sí. Adelante. ¿Tú crees que un equipo joven que esté pensando en crear una startup, como es el caso del proyecto Idea Producto, se debería plantear desde una fase inicial valorar la opción blockchain o sería mejor esperar a implementar su proyecto para cuestionarse si es necesario implementar blockchain? Yo lo primero que haría si fuera una startup sería eh, intentar resolver el problema. O sea, antes de conocer qué tecnología voy a usar, es conocer qué es el problema o qué quiero resolver. Y a partir de ahí, si tiene sentido utilizar blockchain como tecnología y que resuelva ese problema que yo como startup quiero solucionar,
adelante, claro que sí. Y blockchain te permite solucionar muchos problemas que actualmente existen en la sociedad y que se utilizan como, se te puede utilizar para desarrollo de diferentes productos y en startups, por supuesto. O sea que yo sí utilizaría blockchain siempre y cuando, evidentemente, tenga sentido para resolver un problema real. Bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, ya sabéis que podéis levantar la mano y os damos voz y la decís, vamos, os abrimos el micrófono para que se la podáis hacer a Alberto directamente. Y si no, también tenéis el chat. De momento, no sé si, a ver, aquí, tenemos una pregunta. Lo que pasa que, bueno, se me escapó aquí de Luis Felipe Romero. La hizo en un momento concreto, justo hace como unos 6 minutos, que dice, ¿qué quiere Sí, decir sí. confiar en terceras partes? Es decir, vale, genial. Por ejemplo, ahí eh, eh, imagínate que están o sea, confiar en terceras partes en general o en casos de uso más particulares de empresas. Confiar en terceras partes es, por ejemplo, imagínate que estás en un consorcio de empresas y que hay varias empresas que están participando de ese caso de uso, de ese consorcio. Pero puede existir una entidad que esté gobernando esa parte, esa red, y que sea la que garantice que se garantiza la seguridad, se garantiza el buen uso de la red. Digamos, hay una tercera parte que se encarga de gestionar un poco esa red y sobre la que el resto de empresas confían para que lleven esa red, digamos, como tercera parte de confianza. O, por ejemplo, eh, a nivel administrativo, a nivel de gestión de esa red, pues puede haber un ente que se encargue de llevar ese consorcio de empresas y que el resto de empresas también confíen en que se va a llevar bien. Entonces, digamos que como en las redes públicas no existe esa entidad, sino que no hay nadie que se encargue de gobernar esa red, en las redes privadas y consorciadas normalmente siempre hay alguien que se encarga de hacer esa gestión y es como una tercera parte dentro de la red que se encarga de ello. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de las redes públicas no existe, pero dentro de las redes privadas y consorciadas sí que es más común. ¿Vale? Tenemos a Emilio que quiere hacer una pregunta. Emilio, cuando quieras, te he activado el micrófono. Buenas tardes, yo soy Emilio Guillén y la charla me pareció muy interesante y quería Gracias, Emilio. comentarte que bueno, quería saber qué piensas sobre si en el futuro el blockchain va a llegar a generalizarse lo suficiente como para que incluso mi padre, que tiene 60 años, sepa utilizarlo y ver cómo funciona. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Nada, yo creo que sí, que se va a generalizar, pero al final no será. O sea, el usuario final no sabrá qué es blockchain o que utilizará blockchain por debajo. Al final, como ha pasado siempre, tú cuando utilizas la tarjeta de crédito, pues realmente lo que hay por debajo, casi ninguno sabe, que sabemos la cantidad de tecnologías que se utilizan para utilizar una tarjeta de crédito. Al final, esa tarjeta de crédito, tú lo que haces es poner un datáfono y ya está, pero internamente se utilizan muchas tecnologías, pues con blockchain pasará igual. Yo creo que en un momento, según se vaya adoptando la tecnología, llegará el momento en que utilicemos blockchain sin darnos cuenta. Y estoy seguro de que va a pasar y que al final, bueno, pues nadie tenemos por qué saber lo que hay por debajo de diferentes casos de uso que utilizamos a diario, rollo tarjeta de crédito. Y al final, pues yo creo que se acabará facilitando la adopción por parte de todo el mundo y llegará el momento en que lo utilizaremos sin darnos cuenta. Así que yo estoy seguro de que llegaremos a ese momento y nuestros padres serán capaces de, digamos, utilizarlo, aunque no sea de forma directa. Tenemos otra pregunta de María también. Te abro el micrófono, María, cuando quieras. Gracias. Gracias, Alberto. Me parece interesante tu presentación. Gracias a ti. Comentabas de que depende, ¿no? Mi pregunta es de qué depende para definir la tecnología
que uno quiere utilizar respecto al producto. Por ejemplo, en mi caso voy a trabajar el tema de los cuidados, ¿no? Todo un proceso de sensibilización, de capacitación. Desde tu experiencia, por ejemplo, ¿dónde se ubicaría o qué tipo de tecnología desde tu punto de vista podría resultar más interesante? Está más direccionado a mujeres. Gracias. ¿De cuidados así en general o por tener un poco más de contexto? Mm, ¿Cómo No, sería esa idea? los cuidados, en una primera parte el autocuidado de las Ujú, personas que cuidan, pero al mismo tiempo de los cuidados para las personas adultas mayores, porque hay como una brecha, ¿no? Que no hay como un encuentro. Entonces, ujú. es esa parte. Vale, bueno, ahí sin conocer mucho tu idea y tu caso de uso, pero bueno, al final digamos que la tecnología te permite realizar acciones, por ejemplo, se me ocurren, que de otra manera no se podría. Por ejemplo, yo no lo sé, pero temas de tokenización, pues se puede hacer algún tipo de- de recompensa en función de los cuidados que se realicen, pues se pueden premiar esos cuidados a través de tokens, por ejemplo. Entonces, Ujú. con esos tokens sí que es necesario o sí que es interesante utilizar blockchain para la generación de esos tokens, el reparto de esos tokens, la transacción de esos tokens entre las personas de la red. Entonces, digamos que ese tipo de caso de uso sí que se podría dar con blockchain. Pero se me ocurre así de primeras, ¿vale? Eh, entonces, la tecnología sí que te permite hacer casos de uso concretos. Luego, a lo mejor, dentro de tu idea, pues habrá otras tecnologías que sean necesarias, pues no sé, a lo mejor para almacenar información de la gente que utilice tus servicios no sé, los servicios de la empresa. Y para eso, pues no hará falta blockchain. En función del caso de uso, será interesante utilizar una u otra. Es lo que te comentaba en la diapositiva anterior, que al final, perdón, lo interesante es que conozcas realmente bien tu caso de uso y bueno, que analices si necesitas, pues eso, una base de datos, si es compartida o no, etcétera, etcétera. Pero digamos que siempre que tengas el problema claro, el utilizar una tecnología u otra, eh, pues eso, se puede utilizar cualquiera siempre y cuando sea necesario. Muchísimas gracias. Nada, Hay un link que nos han compartido. Se te puede contactar por ese medio, ¿no? Sí, he puesto el enlace de LinkedIn para conectar con Alberto. De todas formas, voy a poner también aquí, no sé si Ana lo has puesto, si no lo pongo yo, la dirección de Open Innovation Campus, ¿vale? Y ahí Acaba- nosotros podemos, vale, la acaba de poner Ana. Muchísimas. Pues sí, Susana, cualquier cosa ya redirigimos también a Alberto. Y luego tenemos además, pues eso, si por aclamación popular necesitamos una charla blockchain 2, una pues pregunta, Susana. sí. ¿Van a compartir la presentación de Alberto? Alberto, como quieras, no sé si quieres que la compartamos, la grabación va a haber y la grabación se va a compartir. Si quieres compartir la presentación. sí, yo sin problema, Pues o si queréis un envío. los que queráis la presentación, nos escribís a la dirección de correo de Open Innovation Campus y compartimos con vosotros las slides en cuanto Alberto nos las pase. Vale. Muchísimas gracias, Alberto y Susana. Gracias. Nada, Nada, gracias a vosotros. Bueno, no tenemos más preguntas. De todas formas, ya hemos superado un poco el tiempo. La verdad es que yo creo que podríamos estar aquí hablando pues varias tardes, de hecho, yo diría. sí, sí, sí. Sí, es un tema súper interesante. La verdad es que me ha encantado tu charla y las preguntas también. La verdad es que han sido también muy interesantes. Así que nada, dar las gracias a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias también al Alberto. Ya sabéis que si queréis que haya una charla Blockchain 2, pues tenéis que pedírnosla, que Alberto está Ujú. dispuesto, se ha ofrecido. Así Yo que, encantado, ¿eh? vale, perfecto. También Encantado. hemos puesto ahí el contacto de Alberto si alguno quiere discutir o quiere conversar o quiere hacerle una pregunta más directa en LinkedIn, o nos podéis también escribir a nosotros, a Open Innovation Campus, y a partir de ahí ya os ponemos en contacto con Alberto. Vale, pues lo dicho, muchas gracias a todos
y nos Muchas vemos gracias. en la siguiente sesión o en la versión 2, ¿no? En la charla 2 de blockchain. Gracias. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias, Susana y Ana. Gracias también por Gracias, invitarme. gracias a todos. Un Hasta luego. abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego.